Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Juliana Vargas García del grado 1103 y el día de hoy les estaré hablando sobre la literatura barroca y la neoclasicista. Más que todo vamos a hacer un viaje entre estos dos mundos, exponiendo sobre sus actores principales, sus temas en específicos y entenderemos cómo la literatura refleja la forma en que una sociedad piensa y siente. Bueno, ¿qué es el barroco principalmente? El barroco surge en el siglo XVI, un periodo marcado por una crisis política, religiosa y social. La contrarreforma y el absolutismo dominante en Europa. Sus características son uso de ornamentación excesiva, lenguaje elaborado, temas complejos y llenos de simbolismo y permisivos y visión desencantada del mundo. Esto quiere decir que no tenían, digamos, una visión mágica como podemos ver en muchas de las literaturas de la época, sino que ya rompía con el contraste y era como un poco más cruel en lo que se abarcaba de los temas. Ahí podemos ver su contexto histórico, crisis contra reforma y monarquías absolutas. Características, que fue lo que les mencioné, y un tema principal es la fugacidad de la vida y el desengaño, un estilo lleno de contrastes. Como les dije, no hay nada ni bueno ni malo, simplemente querían, digamos, formar lo real de esa época. Bueno, sus temas centrales: la brevedad de la vida, momento morir y la fugacia del tiempo, la vida como un suspiro. Como dije, no veían las cosas de una manera tan encantada ni nada, sino que eran crueles o digamos no tenían ese matiz que hace ver la vida muy linda. El desengaño, la vanidad de las ambiciones humanas y la ilusión desvanecida. Más que todo también se abarcaban historias donde parejas eran engañadas, ladrones, entre otras cosas. Y la contradicción y la paradoja, conflicto entre lo terrenal y lo divino, tensiones constantes. Más que todo, pues en esa época se trataba mucho sobre la religión por el contexto histórico en el que se abarcaba. Sus autores destacados. Uno de ellos fue Luis de Gorgona, que cultivó el culternismo con un estilo difícil lleno de metáforas. Francisco de Quevedo, concepción y sátira mordaz, ingenio y crítica social. Más que todo usó el conceptismo como juegos de ideas y sátiras sociales. Sor Juan Inés de la Cruz. Él promovía un intelecto novohispana que definió la educación femenina. Y Pedro Calderón de la Barca, que fue un autor de teatro filosófico y su obra por así es La vida es un sueño. Bueno, ahora les voy a hablar sobre qué fue el neoclasicismo. Sus temas principales fueron la razón, la moralidad y la virtud, la imitación de la naturaleza y el orden y la armonía. Les hablaré un poco sobre su contexto histórico. El neoclasicismo se dio durante un periodo en el siglo XVIII que fue la Ilustración. ¿Qué era la Ilustración? La Ilustración más que todo abarcaba un pensamiento crítico y social en Francia, que prácticamente quería sacar de, digamos, un pensamiento que era el absolutismo del rey y que también la clase obrera empezara a tener un pensamiento crítico. Eso fue la Ilustración. Vuelta a los clásicos, una inspiración en Grecia y Roma y un retorno al antiguo. Ya más que todo quería no tanto lo moderno, sino volver a las tradiciones, volver a lo que ya estaba de un tiempo atrás. Y sus características: equilibrio, claridad y didactismo y la función educativa del arte. Bueno, como ya los dije, los temas centrales era eso, pero les voy a explicar un poco más. La razón fue el pensamiento lógico guía de las decisiones humanas que dejaba atrás lo emocional. Con esto se abarcó totalmente la Ilustración. La moralidad y la virtud. Se promueven valores éticos como la justicia, la honestidad y lo racional. La imitación en la naturaleza. Se retorna a la idea clásica, lo que es la naturaleza, el modo del equilibrio y la belleza. Y orden y armonía. Más que todo es tener una estructura clara y perfecta, la forma y el fondo están en equilibrio. Ahora les hablaré sobre los autores representativos.
Uno de los autores representativos son Leandro Fernández de Moratín, que escribió comedias críticas como El sí de las niñas. El siguiente es Gaspar Melchor de Jovellanos, que escribió ensayos como propuestas de reforma social. Y por último, José Calcaso, que es crítica social y reflexión moral, un pensador prácticamente. Bueno, conclusión. El barroco y el neoclasicismo son dos formas literarias muy importantes que han dejado huellas muy grandes en la literatura. ¿Por qué? Porque con estas hemos podido abarcar un pensamiento crítico y social, pudimos también asaltar la belleza, pero también la manera cruda y la realidad de la época. Además, que el barroco en general estaba basado por la exuberancia y el drama, y el neoclasicismo por la razón y la armonía. Hacen dos contrastes muy grandes, pero que fueron muy importantes para la época, dando así muchos pensadores como Platón, entre otros pensadores que nos han ayudado mucho en el ámbito de la filosofía. Y han dejado un legado muy grande, que hoy en día lo seguiremos estudiando. Muchas gracias.